Buenas tardes a todos y bienvenidos al nuevo seminario realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón, en este caso, de divulgación de ingeniería a través de blogs. Es decir, los blogs han ido en importancia creciente a la hora de divulgar el papel de ingeniería, ya sea en contenido más técnico o en contenido un poco más dirigido pues, al público general para que entiendan un poco qué es nuestra profesión. Y entre ellos pues, ya se han dividido en diferentes casuísticas, cada uno se ha orientado a una forma, unos más corporativos, otros puramente personales. Y hoy aquí tenemos a dos personas que han conseguido mantener el blog durante ya bastantes años, con contenido de calidad y que seguro que si estáis aquí es porque los habéis visto con anterioridad, que son Carlos Corral, que es ingeniero estructural y que ha creado la página web Pronto-BIM, e Ignacio Serrano, que es geólogo y también ha creado el blog Desde el Murete. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy David Ostade, soy el vocal aquí de la Junta del CITO Aragón, y si intervengo un poco opinando es porque soy el que intenta hacer despegar el blog aquí corporativo de nuestra web, con éxito relativo. Así que espero que hoy podamos aprender pues, de estas dos personas que tan voluntariamente se han prestado aquí a colaborar en esta charla, un poco sobre realmente qué es crear un blog y mantener un blog. Entonces, lo primero me gustaría que, bueno, buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Ignacio, que como ya han dicho, se nos conecta, doble agradecimiento porque se nos conecta Carlos desde Francia e Ignacio desde el Perú, o sea que están haciendo un esfuerzo doble para estar aquí. Con lo cual, comencemos un poco hablando de cada uno de nosotros. Carlos, tú que has creado Pronto-BIM, eres ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿cierto? Sí, eso es, sí, justo. Y que has creado Pronto-BIM, que es un blog centrado en ingeniería estructural. Háblanos un poco de tu blog. Bueno, antes de nada, gracias a todos por venir, que he visto que ya se va añadiendo gente. Soy Carlos Corral, creador de Pronto-BIM, que es la imagen que vemos en pantalla. Bueno, digamos, una web que tiene una mezcla de todo, porque no solo recoge artículos, sino que también, pues una parte fuerte son las herramientas que tengo online, que me encargo yo de programarlas. Y, bueno, tiene también, una sección de artículos donde tanto yo como otros ingenieros que se han animado a publicar, pues compartimos un poco diferentes temas. En mi caso, yo soy, pues, ingeniero de estructuras y se nota en mis posts porque son bastante teóricos, mucho de dinámica y mucho de cálculo, pero bueno, hay otra gente que se ha animado a publicar, que se lo agradezco enormemente, la verdad, porque hacen vivo la web. Bueno, pues un poco tengo esas partes, tengo las partes de publicaciones, un poco las herramientas de hormigón, de acero y, bueno, pues un poco en general la web que yo dirijo, que yo programo y que otra gente comparte en ella. Un poco así en general la idea de la web. Vale. Y solamente por ponernos en situación, ¿desde cuándo lleva activa la Pronto-BIM? Pues se creó en 2015. En julio empecé a hacer las primeras partes del código. Diferencio esto porque hago todo el código que hay por detrás, está hecho por mí. Al principio era, pues lleva un tiempo todo lo que es la maquetación del contenido. Pero bueno, podemos decir 2015 desde julio y empezó a ser más activa en 2016 a comienzos, más o menos. Digamos 5 años. O sea, eso, 5 o 6 años. O sea, que aunque pueda sonar breve dentro de lo que es el tiempo para lo que es la difusión que tiene hoy en día Pronto-BIM, pues realmente en términos de Internet es un tiempo muy largo. Es decir, hay cosas que cuestan también bastante mantenerla. Pasamos ahora contigo, Ignacio. Hola a todos. Espera, que paso la diapositiva, que no sé si ahí. En tu blog Desde el Murete, pues háblanos un poco de tu blog y desde cuándo lleva activo. Lo primero de todo, agradecer al colegio y a David su amable invitación, a todos los presentes, pues su asistencia y su interés en esta charla.
Bueno, este blog es de la misma generación que Carlos. Empezamos más o menos igual, en julio del 2015 creo que es la primera publicación. Es un blog que se centra en temáticas de geotecnia, cimentaciones especiales y tratamientos del terreno, que es lo que es mi experiencia y mi conocimiento profesional. Yo soy geólogo, especialista en geotecnia, con bastantes años en empresas de cimentaciones especiales y tratamientos del terreno. Y bueno, hablaremos un poquito más más adelante de por qué iniciamos esta andadura, pero bueno, el contenido que se puede encontrar en el blog es puramente artículos dedicados a esta temática. Y como Carlos, desde hace un tiempito, pues se ha abierto también a que otros compañeros, otros profesionales que puedan estar interesados en escribir, pues también aporten y enriquezcan el blog con temática distinta y que yo, pues a lo mejor no manejo tanto y que también pueda estar accesible a los lectores que quieran acercarse al blog. Además, eres geólogo por la Universidad de Granada, si no recuerdo. Sí, soy mal. geólogo por la universidad. Vale, que además es algo que incluso puede que choque a muchos ingenieros, el ver a un geólogo hablando con tal soltura, pues eso, de temas de cimentaciones, que son algo que muchas veces se piensa más en que los únicos dedicados a ello son los ingenieros civiles en este caso, pero te has abierto un hueco bastante y te has afianzado como un referente. Intento tener bastante cuidado o sea, poner el límite hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no me meto, y lo verán, en temas de Carlos, ¿no? En temas estructurales, procuro no meterme mucho porque puedo meter la pata. Entonces, quiero darle el enfoque, es sobre todo un enfoque muy práctico, sobre todo en el tema de las cimentaciones especiales, la implementación, ¿no? La ejecución de los trabajos, y los aspectos más de geotecnia pues están más enfocados al cálculo geotécnico y más de esa perspectiva geológica, si se quiere ver. Vale. Pues gracias por habernos introducido un poco y así sabemos un poco más de vosotros, y vamos a empezar un poco aquí a las preguntas importantes. ¿Por qué querría alguien, o qué razones podría tener alguien para crear un blog? Es decir, ¿cuáles son vuestras razones principales y qué les recomendaríais a la gente que esté intentando empezar para que se aclare la idea de si lanzarse, si no, etcétera? ¿Empiezas tú, Carlos? Pues yo, ¿por qué crear un blog? Diría que porque lo primero que diría de todo es porque le gusta lo que quiere contar. En nuestro caso, bueno, es ingeniería, pero puede ser un blog de lo que sea, esto es aplicable a cualquiera, porque tienes algo que contar que te gusta o porque has visto una falta o quisieras que te contasen a ti algo de alguna manera. Un poco eso es el origen. Yo miro un poco mi experiencia, porque yo he creado un blog, además de, bueno, porque me gusta la programación, me gustaba hacer el código y tenía que aplicarlo a algo. Aquí lo aplicaba era a mi profesión, que me gusta. Porque es que si no te gustan, no lo puedes crear porque no vas a mantenerlo. Entonces, bueno, un poco, y la segunda parte que comentaba es, ¿por qué crearlo? Porque quieres compartir un contenido de una manera específica. O sea, en el caso de Ignacio, toca pues un poco el tema de estructuras de esa parte de geología y suelos, mi parte un poco más de cálculo del hormigón, y en cierto modo quiero contar lo que yo cada día aprendo, las dudas que me surgen o que otras personas me preguntan, yo las busco, yo miro cómo resolverlas y me gusta contarlo como me gustaría que me lo contasen. Intento, bueno, no todo el mundo a lo mejor piensa igual que yo, pero intento que sea como a mí me gustaría recibir la información. Quizás no es la mejor, pero bueno, es como el por qué inicié yo ProntoBIM, fue un poco por eso, la verdad. Fue el origen, una parte de ProntoBIM. Bueno, o sea que pusiste un poco, pues claro, la empatía tuya de decir cosas que, como has dicho, cosas que echaste en falta
seguramente pues al salir de la carrera, que sales un poco y te enfrentas al mundo real y te encuentras con eso, te encuentras con que hay muchos artículos científicos, mucha bibliografía muy especializada, que al final nadie la va a discutir, porque son las grandes Biblias del conocimiento que durante la carrera ya te han dicho que son esas, pero claro, pero sientes la necesidad de decir, bueno, pero está igual que en su día, pues parece que bueno, ya que he dicho con la Biblia, pues igual que en su día la Biblia pues estaba en un idioma difícil para la gente, pues diríamos que incluso para gente que son ingenieros, pues estas publicaciones tan meticulosas, es decir, tan formales, pues tienen incluso dificultad para aquellos que ya han estudiado una carrera del grado que sea para poder aplicar todo su contenido. Eso, De hecho, eso es. Es justo, o sea, el sentir, yo cuando estoy trabajando, pues leo algo tan sencillo como puede ser el eurocódigo. Y hay algún apartado que encuentro que no está claro. Entonces yo comienzo a pegarme con él, empiezo a buscar, encuentro artículos muy, muy técnicos, muy, muy densos, de muchas páginas, y mi objetivo es lo que yo entiendo del artículo, acercárselo a la gente de forma directa, con menos páginas, más sencillo y aplicado. A ser posible aplicado en un caso real, que normalmente es un caso real que yo he tenido en mi trabajo, por ejemplo. Sí. Bueno, sí, ahora te iba a dar paso, Ignacio. No. Bueno, por lo que ha dicho Carlos, por supuesto estoy alineado con él. Te tiene que gustar escribir, te tienes que sentir cómodo haciéndolo. En mi caso, además de lo que ha dicho Carlos, por lo menos en lo que respecta a mi área de conocimiento, mi área profesional, no sé si a Carlos les pasa tanto o al resto de oyentes que están en la charla, a veces te encuentras en el mercado, en tu trabajo, que con las partes que interaccionas no tienen el conocimiento o le dan el valor necesario a ciertos aspectos, ¿no? Y también esa es un poquito la idea, ¿no? O uno de los objetivos, en mi caso, del blog, ¿no? Que es poner en valor nuestra profesión. Que la gente se tome en serio, en este caso, los aspectos relacionados con la geotecnia y con las cimentaciones especiales o cómo se deben de ejecutar para hacerlas con calidad. Eso es una parte que a mí me motivó, ¿no? Y otra, que para mí también es importante, todos en nuestra vida hemos tenido mentores, ¿no? Gente que nos han enseñado, que se han sentado con nosotros, han cogido una hoja, un papel y nos han contado las cosas de manera sencilla y cercana. Y todos intentamos hacerlo también en nuestro trabajo, ¿no? Con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con la gente junior, con la gente que empieza. Pero realmente un blog es muy potente para hacer eso mismo a nivel de manera masiva, por así decirlo, ¿no? Es sentarte con, no sé, en mi caso entran pues como unas 1000 personas a la semana al blog, pues es sentarte con ellos un par de minutos a explicarles un tema muy concreto y es realmente reconfortante. Sí. Gracias, Ignacio. Claro, es que además tú has mencionado otra cosa también súper importante, que es ya, pero más orientado incluso al público general, es el poner en valor lo que hacemos. Claro, porque siendo de profesiones técnicas, muchas veces pues queda un poco entre bambalinas todo el trabajo que hay detrás para que algo realmente sea fructífero. Y que es algo que, sobre todo en ingeniería, me da la sensación de que falla a nivel institucional. Es decir, pues hay en otros países en los que cada vez que se hace una obra, prácticamente pues hacen un documental sobre cómo se ha hecho. Es decir, van ahí y dicen, pues esta presa se ha hecho de tal manera, el metro se ha hecho de tal manera, con lo cual ahí les ponen un valor, están exponiendo el valor que tienen pues, los técnicos, ya sean ingenieros, ya sean geólogos, en conseguir pues, el llevar a cabo estos proyectos que realmente siguen siendo increíbles. O sea, los grandes proyectos que se hacen hoy en día de proporciones faraónicas, que colaboran un ingente número de personas, tanto en el diseño como en la construcción, y que eso pues hay que intentar hacerlo ver de una manera, viendo eso, que igual no se está haciendo todo lo que se
todo lo que se debería, y por eso es una de las razones por la que quizás pues, la profesión pues, ha experimentado pues, un bajón, sobre todo de estudiantes, incluso casi también de prestigio social durante los últimos años, con lo cual es también otra parte fundamental, es conseguir el explicar todo eso al público general. Y además, claro, y en tu caso, que además lo tuyo es un contenido muy de obra, porque hablas mucho de equipos, de procedimientos de construcción y de equipos. La verdad es que a mí me gusta mucho eso porque es algo que es muy difícil llegar a ver todo eso en tu vida laboral por ti mismo. Es decir, que claro, en la parte de diseño pues sí que se pueden abarcar un abanico más amplio, pero en construcción tú tienes tu obra y tú has visto tu máquina que has tenido ahí, pero claro, no tienes la posibilidad de aprender cómo funciona la máquina que te va a tocar usar en la siguiente obra, con lo cual yo creo que es, desde mi punto de vista, creo que es una labor, la verdad es que muy buena, Sí, sobre todo. A lo mejor piensas en lo que te hubiese gustado tener a ti, ¿no? Porque claro. En ese momento, ¿no? O cuando eras más joven, porque yo lo digo siempre intento decirlo, ¿no? Siempre en el blog cuando merece la pena que este blog realmente no es para gente con experiencia. Es para gente con experiencia, puede entrar ahí, leer y le puede parecer entretenido, pero normalmente a alguien con experiencia no le hace falta ayuda de ese tipo. Sí. Para la gente joven, la gente que empieza, la gente que a lo mejor tiene experiencia, pero no tiene experiencia en ese área de conocimiento y que sirva como un punto de apoyo para empezar, ¿no? Otro tipo de aprendizaje. Justo por ahí, perdona que te he cortado. Sí. Justo por ahí es una parte que yo buscaba cuando en la carrera te explican ciertas partes, la dinámica de las estructuras es muy, muy árido, es denso, hay mucha ecuación, pero esta ecuación se puede simplificar, se puede ver un poco más aplicada y un poco algún artículo mío iba con ese objetivo, intentar mostrar pues un poco a la gente un poco más joven cómo aplicar todas las ecuaciones que son áridas y complicadas a ejemplos reales, como es un edificio de 2 plantas, pues bueno, lo calculamos de forma sencilla y vemos a qué nos lleva. Porque a veces yo me quedé la sensación en la carrera que la teoría estaba muy bien, pero la práctica era complicada. ¿Cómo llevaba a la práctica todo este conjunto de ecuaciones, páginas y páginas de ecuaciones, cómo las aplicaba en un caso real? Pues un poco también es un poco la respuesta, ¿por qué crear un blog? En mi caso, porque quería acercar algo que en su momento me costó entender. Claro, además un poco, y la gran proeza de los blogs y de ponerse a escribir y de todo esto es un poco Claro, porque además mucha gente, porque hay que decirlo, realmente la gente que escribe por internet y que crea contenido en temas de ingeniería, pues es muy, muy, muy reducido. Claro, y mi razón que opino, pues es sobre todo pues por miedo a que te saquen las vergüenzas, ya sea, sobre todo, si haces fotos de obras, pues claro, enseguida te pueden empezar, claro, las fotos de obra casi nadie comparte, salvo que estés seguro de que se cumple todo de seguridad, todo de calidad y demás justo en esa foto, e incluso así muchos se lo pensarían por si acaso. Y contenido técnico pasa un poco lo mismo, o sea que es un poco, parece que existe un hándicap de querer divulgar contenido, sobre todo si es contenido con el que tú estás en contacto directo, es decir, si es divulgar una información de otra persona, pues obviamente a nadie le daría palo, pero cuando es la tuya sí que es cierto que hay que ser valiente para estar todo el rato pues, exponiendo un poco qué es lo que haces, precisamente exponiendo a que te digan, pues esto lo haces mal o mira qué chapuza en el peor de los casos que te pueden llegar a decir por cualquier sitio, etc. Así que, pues, por resumir eso, con lo que habéis dicho, las razones para crear un blog, pues mucho altruismo, mucho ponerse en la piel de lo que te habría gustado tener a ti antes, mucho pensar en la gente que no tiene acceso al conocimiento y valentía, sobre todo, y tirar para adelante. Yo pongo una pequeña anécdota muy rápida que es que te saque las vergüenzas. Es cierto cuando escribes, tú haces un cálculo, terminas de calcular todos los resultados, los das y alguien te escribe y te dice, oye, esto no es correcto o pienso que no es correcto.
Bueno, más de una vez tienen razón. Y tienes que decir, bueno, pues es cierto, tienen razón. Bueno, no sé si Ignacio ha tenido que recular en algún artículo, pero yo sí he reculado en algún artículo. Y bueno, pues es cierto, y se aprende mucho. Saqué una conclusión que en el fondo podría ser no correcta para algunos casos y me tocó decir, es cierto, y bueno, pues las vergüenzas, como dices, salen a la luz, pero bueno. Son Bueno, cosas pero que... también forma parte del aprendizaje personal. Sí, sí, de hecho yo aprendo cada vez que escribo y creo que nos ocurre a todos, la verdad. Yo creo que por cada error que podamos tener, tenemos mucho más de acierto, entonces aportamos mucho más. Así que, Espero. bueno, pues nada, ahí queda. Eso es. Vamos a pasar al siguiente punto, que en este caso es eso. Una vez ya has creado tu blog y ya te has decidido a escribir y de lo que sea, has perdido la vergüenza y dices, vale, sea lo que me expongo, sea todo, ¿cómo conseguir mantener un blog activo a lo largo de los años? Bueno, ¿quieres empezar tú en este caso, Ignacio? Venga, sí. Bueno, para mantener un blog activo durante varios años, creo que hay una serie de reglas muy básicas, ¿no? O sea, es tener claro cómo casi cualquier emprendimiento, cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, ¿no? Pues, para empezar, tienes que imaginártelo, que eso va a funcionar a largo plazo, tienes que creer en ello, que eso va a tener duración, tienes que trazar un plan que necesitas, pues la web, el diseño, aprender conocimientos que te falten, medir tus fuerzas y ver lo que puedes hacer tú, lo que no puedes hacer tú, dónde vas a necesitar ayuda. No sé si es el caso de Carlos, pero yo, por ejemplo, el diseño de la web, yo lo contraté a un amigo que tiene una empresa que se dedica a esto y pagué y todo bien, ¿no? Y yo me dedico a lo que sé, que es o lo que se me da mejor, que es escribir. Y a partir de ahí, creo que es muy importante medir tus fuerzas, ¿no? Saber si vas a tener tiempo, ver tu situación familiar, tu situación personal, tu situación laboral y estar seguro de eso, ¿no? Y un truco que les comentaba antes de empezar la charla aquí a Carlos y a David es que intento acumular artículos, escribir artículos y luego ir soltándolos con la misma frecuencia, ¿no? Aunque cuando muchas veces termino de escribir un artículo, digo, uy, alguno que te queda así muy bien, o piensas tú que te ha quedado muy bien, dices, ay, lo voy a publicar ya. Y te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar y dices, venga, vamos a guardarlo para cuando vengan vacas flacas. Ese es un poco para mí, ¿no? O sea, visualizarlo, planificarte, medir tus fuerzas y, bueno, y una cosa muy importante que es compromiso, ¿no? Cuando uno hace algo, pues debe de ser consistente y darle duro. Y cuando vaya mal porque haya menos fuerzas o menos tiempo, pues hacer lo posible por mantenerlo vivo. Digamos, es nuestra pequeña criatura que la tenemos que alimentar, no se nos puede morir. Eso es, claro. Lo que dices es súper importante, el medir las fuerzas, es decir, el medir un poco, una vez has visualizado qué es lo que quieres hacer, claro, medir un poco y ser realista en la periodicidad de tus publicaciones. Es decir, que sobre todo sobre todo hoy en día que estamos sobresaturados de que cada día nos llegan notificaciones nuevas de si sigues a todo lo que sigas y demás, pues no hay que dejarse llevar por esa sensación de que parece que hay que publicar 2 veces por semana para estar. O sea, que cada uno se lo plantea de una manera distinta y, pues, ya pues, seguir adelante. En este caso, Carlos, ¿cuáles serían tus consejos? Pues ha comentado antes, comento un poco lo que dice Ignacio. A mí me cuesta mucho mantenerme como artículos o herramientas en la recámara. De hecho, siento como muchas ganas de publicarlas para ver que la gente interactúa, que a la gente le ha gustado eso que he escrito. Alguna vez me he guardado para poder, pues como dice Ignacio, en la recámara algún artículo para sacarlo como más con cuentagotas, pero reconozco, me cuesta mucho, me cuesta horrores. De hecho, tenía 2 herramientas que he sacado hace una semana y hace 15 días porque no me aguantan, o sea, como que te queman dentro y puede ser que me arrepienta de aquí a 4 meses que me quede sin alguna idea, que me arrepienta de haberla sacado. Entonces, bueno, eso es como una pequeña anécdota de cuándo saco los artículos. Pero a la pregunta de cómo mantener un blog activo,
realmente es con mucha dedicación, sinceramente, que estar seguro, bueno, como ha dicho Ignacio, todo lo que ha dicho es cierto, planificarte, pensar qué vas a hacer, qué quieres hacer. Podría añadir renovarte, porque mi web no siempre comenzó igual que está ahora. De hecho, voy añadiendo contenido y cada vez un contenido más variado, porque comencé, de hecho, bueno, el nombre es Prontubim, porque tiene prontuarios, y eso es una pequeña parte de todo lo que he ido creando. ¿Por qué he creado más? Porque también aconsejo, en mi caso, renovarme para no hacer siempre, porque si siempre escribo, yo noto que yo me canso y pierdo fuerzas. Cuando me ocurre eso, me paso, en mi caso, a la parte de programar herramientas. Eso, bueno, es algo bueno, creo que tengo la suerte de poder hacer y me ayuda a ir cambiando. Voy basculando de una cosa a otra, lo cual me permite renovar energías. Y también, cómo mantener un blog activo, diría teniendo paciencia, porque a veces, bueno, pues tienes menos tiempo o, bueno, paciencia, pero bien constancia. Tienes menos tiempo, pero tienes que intentar sacarlo de alguna manera para motivarte a ti mismo, se autoalimenta, digamos. Eso es mi caso. A mí, publicar, ver que a la gente le gusta, me lleva a publicar más y se alimenta. Y aunque tenga algún momento, porque tengo momentos de un poco más de, bueno, bajón o un poco más de parada, saber que gusta y que a mí me gusta, me lleva a mantenerlo activo. Y luego, en mi caso, bueno, creo que Ignacio también ha recurrido un poco a esto, también es que otra gente publique. No solo es por mantenerlo activo, es por refrescar el contenido. En mi caso, yo sé escribir de ciertas cosas, pero no sé escribir de todo. Y me gusta que la gente le dé nuevos enfoques, aprendo yo, aprendemos todos, y eso me ayuda también pues, a seguir un poco más activo de lo que podría hacer yo solo, digamos, por ejemplo. Claro, eso os iba a decir, digo, a ver si no lo va a mencionar ninguno de los dos y voy a tener que aquí el aclararlo precisamente que ambos de vuestros blogs son colaborativos, es decir, vosotros sois los creadores y máximos responsables, pero en el contenido colabora más gente, con lo cual imagino que eso os dará de vez en cuando pues un poco de margen, un poco de cancha para poder decir, bueno, pues ya tengo algunas publicaciones también de otra gente, pues que no la puedo programar para las próximas semanas o así esta semana se publica este y yo a la siguiente, etcétera. Claro, y además, fíjate, voy a aprovechar que esta pregunta que ha hecho Rafael, que me ha puesto en el chat, ¿vale? Que os pregunta, vamos a aprovechar para contestarla aquí antes de cambiar de tema. En caso de un blog colaborativo, claro, ¿cómo hacéis la revisión de los artículos antes de publicarlos? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo es la relación entre los que publican en vuestro blog y vosotros? Dale tú, Carlos, que tú tienes más experiencia. Venga, pues voy a ello. Siempre sigo el mismo proceso. Lo primero que hago es, cuando alguien quiere publicar, le digo que me explique qué quiere publicar y cómo lo va a publicar, qué es lo que quiere antes de que se meta, digamos, a mancharse las manos, que me diga el tema y cómo lo va a tratar, sobre todo para abordarlo desde el principio con un enfoque. No es un poco general. Y luego no queda otra que leerlo completamente. Si es un artículo muy técnico y no lo domino, pedir ayuda. Me ha tocado pedir ayuda para leer un artículo. No te da muy claro alguna parte y bueno, pues me ha tocado, pero ha sido lo menos. En general, yo me reviso todos. Cuando tengo dudas, no tengo ningún problema en contestarle al autor diciendo, bueno, yo no he entendido esto, podríamos explicarlo de otra manera, puedes dar otro enfoque para ver si lo entiendo. Si simplemente, bueno, pues, y si encuentro algún error, que también ocurre, igual que yo los cometo, los encuentro, bueno, pues pedir un poco que si pueden, que creo que ahí hay un error, que si podemos revisarlo. Es un poco la parte del proceso de revisión que sigo yo, bastante personal. No sé si Ignacio sigue algo distinto o tiene alguna otra forma de plantearlo. Yo le doy bastante, porque normalmente cuando alguien, yo la verdad es que han escrito, ojalá se animen muchos más, pero de los 80 y tantos artículos que hay, pues creo que 2 o 3 están escritos por alguien que no soy yo. Empecé de verdad hace poco con esta nueva actividad, ¿no? Que puedan entrar otros. Yo normalmente cuando alguien quiere escribir, entiendo que yo no tengo tanto problema para darle una revisión técnica, ¿no? Me centro sobre todo en que se adapten al
al formato de lo que es escribir en un blog y que quede claro, ¿no? Y básicamente esa es la revisión que hago. También quiero, pues eso, que se sientan... Porque el que empieza a escribir en ProntoBeam o en mi blog no tiene la experiencia de escribir en un blog. Y lo que haces es asesorarlo un poquito por ahí. Pero yo, la verdad es que no entro mucho. Prefiero que se sientan libres en decir bien lo que quieran y para que se sientan también bien, ¿no? Porque no se sientan muy tutorizados, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que es que yo tengo como un documento base que envío como ejemplo un poco, pues para que vean un poco el formato que hay que seguir, los párrafos, la idea general, como dice Ignacio, no entro en detalle en vas a escribir esto y esto. De hecho, la gracia es si el autor va a escribir es porque va a escribir sobre algo que yo no sé o que va a enseñar algo. Entonces yo no puedo decirle cómo hacerlo, él tiene que enseñar. Entonces sí, esa parte la dejo un poco también libre para que no se sientan un poco eso, pues que les guío yo, porque no tengo tampoco tanta experiencia como para guiar. Y sobre todo, bueno, la parte, lo que sí que miro son los números. Si el artículo lleva números, me los tengo que hacer. Me guste o no, me los tengo que hacer, pero sí puedo hacérmelos, que a veces no siempre es el caso. Vale, pues vamos a pasar ya entonces al siguiente punto, lo que hemos visto pues, después de crearlo, cómo lo podemos mantener durante los años que toquen, que sería pues algo que interesa a todos, realmente, porque si montas un blog, pues es para que la gente lo lea. En este sentido, ¿qué recomendáis vosotros a la hora de crear contenido en cuanto pues, a tener cierto éxito? Tráfico. Ya, bueno, eso sí, si lo queréis decir vosotros, pues ya si el éxito, digamos, porque luego a medio largo plazo, al final, pues todo contenido se acaba rentabilizando, pero si, por ejemplo, si quieres tener un éxito más a corto o medio plazo, por eso, para que tu blog sea visible en poco tiempo, según vuestra experiencia, ¿qué recomendaríais? Bueno, comienzo yo esta parte porque tengo alguna experiencia curiosa con esto. A corto plazo, a día de hoy, tengo que reconocer, no tengo todavía la fórmula secreta. Mientras que a largo plazo puedo saberlo un poco mejor, a corto plazo todavía sigo buscándola. Y aquí no sé si Ignacio me va a poder ayudar, la verdad, o sea, si tiene alguna idea, porque yo a corto plazo he tenido experiencias variadas. Bueno, cuento muy brevemente una, que era un artículo que para mí tenía que ser, vamos, lo que sería un bombazo. Estaba calculando el impacto de avión en muros, a mí me parecía súper interesante, pero parece que no todo el mundo lo encontró igual de interesante que yo. Hice un artículo muy sencillo que explicaba un poco la idea y, bueno, creo que ha sido de los peores artículos de los que peor acogida han tenido. Entonces yo no tengo ninguna clave para a corto plazo. No sé eso si Ignacio a corto plazo tiene... Yo tampoco tengo grandes claves. A lo mejor puedo dar alguna idea. A largo plazo sí que está claro. Es crear de manera continua contenido de calidad. Y al final la media sale. Y bueno, también hay que ver que cada uno tiene su mercado y tampoco uno puede pensar que puede tener, no sé, el mismo tráfico que un blog de moda o de fotografía, ¿no? No. Hay que aceptarlo, ¿no? No, tenemos otro tipo de mercado. Público objetivo, por así decirlo. En el corto plazo, creo que hay herramientas que yo he usado poco que te pueden orientar un poquito a lo que busca la gente en Google, ¿no? Y podrías orientar por ahí los artículos. No sé, se me viene ahora una temática, ¿no? Pues el BIM. Pues si tú escribes un artículo de BIM y eres capaz de encajarlo en la temática del blog, de estructuras, de geotecnia, que es una estrategia que quiero intentar ahora, pues seguramente tenga más tráfico que otro, ¿no? Que un avión, que el cálculo de un muro al que le impacta un avión. Porque realmente eso no lo busca la gente, ¿no? En Google. Y lo hablábamos antes y a nuestro blog, ya creo que a casi todos, el 80-90% de la gente que llega es por búsquedas de Google. Entonces, muy poquita gente creo que pone en un avión impacto de un avión en un muro. Pero si dice
Aplicaciones de Bing en el cálculo estructural. Pues seguramente haya más gente que meta eso en Google. Y por ahí, ¿no? Es utilizar cosas que a lo mejor están de moda o están saliendo, o que están en boca de todo el mundo. Buscarle una aplicación en tu blog. Claro, o sea, eso, además, eso es lo que suele pasar, porque claro, también es cierto que aquí hay que analizar, depende de a quién esté orientado tu blog, porque vuestros blogs están orientados sobre todo a ingenieros, pero puede haber alguien que quiere crear un blog para difusión general. Que además en esto os voy a contar una anécdota que a nosotros nos pasó en el blog del colegio, que es el año pasado, es decir, a principios del 2020, que vino una ventisca muy, muy gorda aquí a la zona. Y claro, dejó las típicas imágenes de las cubiertas. Claro, es muy inusual ver nieve, con las cubiertas con un montón de nieve, la gente midiendo cuánto había. Entonces, claro, y ahí dije, pues voy a aprovechar y escribo uno para que de capacidad. Sí, pero claro, orientado a decir, no a peso, sino un poco a orientarlo a cuántos centímetros de nieve, porque era lo que la gente estaba viendo. Y claro, se metía ahí todo el peso de la nieve, muy divulgativo. Realmente técnico era muy superficial, pero divulgativo, pues era para que lo leyese cualquiera. Claro, no tuvo ningún éxito, o sea, fue eso un erial de visitas durante un año, hasta que al año siguiente llegó la gran tormenta hasta que he llegado a España, que fue la que dejó toda la nieve en Madrid y demás. ¿Y qué ocurrió? Que el fin de semana que llegó a Zaragoza, pues igual hubo más visitas que en un año entero en la web. O sea, que era... Porque todo el mundo buscaba eso, porque claro, le dicen, ostras, ¿y cuánto sé si tengo que limpiar el tejado? Pues una cosa tan sencilla era lo que atraía a la gente. Entonces, claro, en este sentido, pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta de a quién va orientado. Obviamente, algo que está orientado al público general, más probabilidad de recibir visitas, pero también es cierto que más competencia habrá, porque habrá muchas más webs, muchos más blogs orientados al público general, y lo técnico, pues menos, porque obviamente incluso sería sospechoso buscar lo de avión choca contra un muro. O sea, igual te meten en alguna lista negra si lo buscas en Google. Pero eso, o sea, son cosas que tienen un nicho mucho más pequeño, pero igual, a proporción de ingenieros, pues igual saldría una proporción bastante mayor que las del público general. Absolutos, obviamente, no se puede comparar, pero igual relativo tiene más éxito eso entre los ingenieros que cualquier otro post entre todos. Pero claro, yo creo que el mensaje que hay que mandar es que no hay una fórmula secreta. No hay fórmula secreta y que hay que pensar en el largo plazo. Sí, sobre todo en largo plazo, porque hay artículos, o sea, yo cuando pienso, os digo que a corto plazo el impacto avión, mi objetivo era que la gente hiciese clic en la publicación de LinkedIn, no que la gente pensase en estrella de aviones, o sea, con Google, a escribir en Google estrella de aviones, porque es complicado. Los de largo plazo sí tengo más claro, y es que sean necesarios en el día a día de los profesionales. Yo tengo uno que es el prontuario específico de pesos específicos, que se usa a diario. Todo el mundo busca cuánto pesa X. El hormigón, el acero, la tierra de relleno, bla, bla. Y ese, por ejemplo, es uno que llamo yo a largo plazo, porque ese se posiciona el primero siempre y entra mucha gente porque bueno, es un contenido útil, sencillo, pero que realmente es útil. No son de los que haces clic en LinkedIn porque no te interesa en ese momento leerte un listado de pesos específicos. Pues esos son los que llamo yo a largo plazo. Esos son un poco más sencillos. Claro, y en todo esto, ahora que hablamos de visitas y demás a la web, claro, lo que incluso estábamos comentando antes de empezar la charla, de la importancia de conocer sobre el posicionamiento web a la hora de crear un blog. Es decir, explicadlo vosotros que tenéis más detalle, pero al final es que es algo que es inconcebible meterte a hacer un blog sin tener ni idea de luego dónde van a aparecer tus publicaciones ni cómo. Cuenta tú, Carlos. En mi caso me ha tocado pegarme bastante con ello porque la web me la he hecho yo, la he programado, y Google es muy exigente en cuanto al posicionamiento. Tienes que cumplir bastantes parámetros, lo que antes hemos comentado que les hemos llamado luces verdes, que te tiene que decir si está bien o no está bien, y tienes que saber cuáles son, porque no puedes lanzar una web sin cumplirlas porque Google te penaliza y cuesta mucho sacarla del hoyo, por así decirlo.
yo en mi caso me hice un cursillo, que no era muy avanzado, pero un cursillo para posicionamiento web, para ver qué hay que poner, sobre todo en términos de código, cómo tenía que meterlo para que Google me pusiese en su lista de correcto. Y entre ellos, me tocó hacer todo el cambio a la versión móvil, que me costó mucho tiempo, porque yo no estaba todavía maduro en ese tema y me gustó mucho. Yo disfruté pasando la web a versión móvil, pero era un requerimiento de Google para posicionarme bien. Y eso, pues en mi caso he tenido que aprender. Ignacio. Sí, bueno, yo ahí lo tenía claro, lo contraté. Y lo contraté para que la gente se haga una idea, pues a mí me cobraron para que la página web, ya la he renovado 2 veces, ¿no? Hice una inicial y ya he hecho un nuevo diseño, porque al final queda obsoleto también la página web y para que funcione bien, pues tienes que actualizar con nuevas web, ¿no? A mí me cobraron como 700, 800 euros y me dieron la versión de escritorio, móvil, para tablet y que funcionase bien. Es muy importante escribir, lo hablábamos antes y es a veces un poco un fastidio, ¿no? Pues escribir con los parámetros que te marca Google para posicionarte. Ya no solo las palabras claves o resaltarlas, sino hacer frases cortas, párrafos cortos. Y una cosa muy importante es que funcione bien la web, que carguen bien las páginas, que sea rápido. Yo tengo un pequeño problema con eso, por lo menos aquí, porque como cuando estoy fuera de España, porque como el servidor está en España, pues a lo mejor por estar tan lejos tarda más en cargar, pero te penaliza, ¿no? O sea, hay cosas que te va penalizando y lo decíamos antes, no escribe para que le lea. Y digamos que es el punto, digamos, narcisista que tenemos, ¿no? Como cualquier actor o cualquier persona que escribe un libro, pues lo hace primero para que le lean. Y es importante tener eso claro, ¿no? Aprender de posicionamiento web y lo que decía antes, ¿no? Medir tu fuerza. Si crees que... Porque a Carlos se nota que le gusta la programación, entonces pues no le importa a lo mejor meterse a programar web. Ahora es mucho más sencillo, no es tan complicado como podía hacer hace 20 años, es como hacer un Word, ¿no? O algo así. Es bastante más sencillo, pero igual es complicado y también hay que tenerle mucho respeto y yo lo tuve bastante y no quería pegarme ese calentón con eso y lo contraté. Pero sí que tienes que tener claro cómo funciona, lo tienes que tener muy claro. Y una cosa que comentábamos era que no se parecen nada cómo escribíamos nuestros artículos al principio y cómo los escribimos ahora. Ahora los hacemos mucho más enfocados a que Google te lo posicione, es así, ¿no? Y también es un poquito como nos gusta a nosotros leer los posts cuando los buscamos por ahí, ¿no? Que sean claros, que sean escuetos, que vayan al punto. Y bueno, forma parte de, ¿no? También es bonito y también tiene su punto divertido. Sí, o sea, al final pues hay que asumirlo. Si son los que básicamente mandan donde va a aparecer la web, pues bueno, se asume y se tiene que escribir. Yo la verdad es que estoy contento con eso porque desde casi el principio me posicionó bien Google. Siempre ha sido cariñoso conmigo. De hecho, hayas tenido un buen punto, porque conmigo no, claro, yo hiciste bien en pedir que te lo hiciera, porque yo me lo hice yo, al principio estaba bastante verde y a mí me costó subir, ahora ya sé cómo hacerlo y ya entro rápido en posiciones más o menos buenas, pero al principio fue una batalla contra Google, digamos, y Google ganaba siempre, me dejaba el último, ganó la realidad. Me costó posicionarme rápido, pronto, o sea, arriba, me costó. Sí. Pues eso, en resumen, que da igual lo bueno que sea tu contenido, que si no acatas los deseos de los que te van a poner en la estantería al lado de la entrada, pues no te van a ver. Creo que tampoco esto hay que ponerlo como una batalla, ¿no? Creo que forma parte también del aprendizaje y de aprender nuevas habilidades. Una es la comunicación y otra es cómo funcionan las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya está, te lo tomas con aprendizaje, son las reglas del juego y
y tampoco me siento esclavo de Eso Google, es. la verdad. Muy bien, vamos entonces a pasar al último punto. Una vez que ya hemos visto pues, todo desde crear el blog, mantenerlo y saber un poco del contenido, también vamos a ver dónde nos situamos. Es decir, porque obviamente me imagino que vosotros os habréis inspirado en otros blogs ya existentes, porque ya había blogs antes de los vuestros, obviamente, que algunos siguen, otros no, etcétera. Entonces ahora vamos a esto. Ahora es un poco para hablar de pues qué los recomiendas o qué blogs os han servido de inspiración a la hora de crear vosotros los vuestros propios. ¿Empiezas tú, Carlos? Vale, sí, sí. Pues a ver, todo mi comienzo, tengo uno que me sigue gustando, sigue activo, a mí me gusta mucho, es muy dedicado al cálculo con elementos finitos. A mí me gusta el cálculo con programas de elementos finitos, y es en inglés, en este caso, bueno, es Enterfea. La verdad, lo recomiendo, justamente lo que yo buscaba, lo encontré ahí, que era contenido muy directo, muy como enfocado. Tienes este problema, ocurre por esto, así se resuelve. Sí, se puede resolver. Y la verdad que me parece un blog que en mi caso cumple toda la parte que yo buscaba de publicaciones. Bueno, en este caso estaba en inglés porque caí ahí, porque al final cuando buscas en cosas técnicas, muchas cosas aparecen en inglés, entonces te ves un poco forzado a buscarlo en inglés, y por eso lo encontré como referencia en mi caso. Y luego tengo otro que no es referencia porque es de pago, y no, bueno, pues simplemente tiene con algunas partes libres, que es Calcula Civil, que era la parte de herramientas por la que nació Pron2Bim. Pron2Bim tiene una parte de cálculo con herramientas programadas por mí para diferentes cosas de hormigón y de estructuras, y era la respuesta. Cuando yo vi esa web me gustó, era en lo que yo quería enfocar la parte de programar, que ya estaba aprendiendo JavaScript en ese momento y quería enfocarlo a algo, y yo caí en esa web por casualidad y está todo cerrado. Y en el fondo que hubiese cosas cerradas me inspiró o me llevó a ¿por qué no haces tú mismo esta parte libre? Porque yo no pienso cerrarlo, porque son herramientas, bueno, en mi caso muy sencillas, que me sirvan de inspiración para utilizar el código que estaba aprendiendo, que era JavaScript, el lenguaje, y cubrir esta necesidad. Entonces, bueno, son un poco mis dos, por así decirlo, inspiradores, no sé cómo decirlo, lo que faltaba y lo que me dio uno, más o menos así. Muy bien. En mi caso, yo no sé si se acuerda, Carlos, había hace como 15 años, 2003, 2004, había un foro que era ya no me acuerdo, o de mecánica, se llamaba de mecánica. A lo mejor a ti no te suena porque no es de mecánica de suelos. Y era un foro, no era un blog, era un foro donde la gente hacía una pregunta y el que llevaba el foro lo organizaba por temática. Se llamaba de mecánica. Mientras hablaba, Carlos, digo, no me acuerdo, se llamaba de mecánica. Y ahí la gente preguntaba y luego la gente contestaba, pues como es un foro, ¿no? Ahora, un foro coches, pero de mecánica de suelo. Y era realmente interesante porque era la gente de manera altruista contestaba y ayudaba a la gente. Era una cosa súper genial. Yo me acuerdo que yo estaba empezando y alguna vez me animé a contestar y a algo que dije, uy, mira, esto me lo sé. Y contestabas y no sé, te daba mucha satisfacción. Luego hay un par de blogs que ya no están tan activos, pero para mí fueron referentes en la geotecnia, que es GeoJuanjo, que es un ingeniero de caminos de Barcelona, que le daba, bueno, se enfocaba a la geotecnia, a todo lo que son las realidades geológicas y la geotecnia, se metía en cimentaciones especiales y siempre con un punto muy bueno de humor. Y otro que lo hacía de manera parecida es Enrique Montalán, ¿no? Que es otro ingeniero de la Universidad de Valencia, que es más de túneles y de otro tipo de aspectos, pero también de una manera muy fresca de escribir. Yo no estoy en esa onda, pero reconozco que fueron inspiradores y
y vi como, bueno, pues por ahí podía yo encontrar mi hueco. Y que además, claro, curioso esos dos, porque yo también los consulté mucho en su día, precisamente. Son históricos dentro de lo que es un poco la historia de los blogs de ingeniería en España. Lo único que le discutiría a Enrique es que igual lo escribía demasiado largos los posts, sí, que luego se te hacían a menos, pero sí que es cierto que había que echar un rato para completarlos, pero es cierto que claro, ellos representan a lo que igual fue la primera generación así de blogs de ingenieros, que eran blogs personales. Exacto. Que claro, ¿qué pasa? Que muchos pues han caído en general en desuso. Pues yo creo que hace que el que dices que Juanjo, claro, como inventó su propia cimentación y estuvo dándole mucha producción. Además escribía de eso, del proceso, de cómo lo había ido, de cómo lo certificaban, cómo se inventaba sus propios estados límite, últimos y de servicio, claro, porque era un sistema novedoso. Y claro, y eso sí que me acuerdo que en los últimos hablaba bastante de eso, pero también pues llega un momento, claro, como todo, que llega, pues le cambian las prioridades y siendo un blog personal, pues bueno, pues eso no puede o no quiere descargarse en otras personas que le sigan. Pero bueno, la verdad es que es una parte bastante bonita precisamente por eso, porque escribían de una manera mucho más personal, es decir, no escribían como algo tan genérico como escribís vosotros, que al final podéis escribir de un estilo u otro, pero más o menos intentéis que sea una forma formal, sino que ellos escribían pues como si estuviesen tomando una caña contigo explicándotelo ahí en escribían en primera persona. Claro, entonces esa es otra, claro, eso es otro estilo de blog totalmente distinto, que bueno, tiene sus pros y sus contras. Han dejado tanto ellos como muchos otros, han dejado un montón de publicaciones buenas en este tipo de blogs. Cuando tienes un problema específico, vas buscando por ahí, te encuentras algún blog perdido, de estos en formato noventero, ya que parece que dices milagro que no le hayan cerrado el dominio o nada. Pero que siguen teniendo contenido que dices, pues se puede seguir usando técnicamente, es contenido que es de muy buena calidad y seguro que siguen teniendo pues visitas de gente de eso, de gente que tiene un tema muy específico y solo ellos escribieron en su día de eso. Me acaba de recordar con lo del foro, Ignacio, porque claro, ProntoBIM ha pasado por muchas partes. Una parte fue, intenté crear un foro porque me parecía muy buena idea donde la gente intercambiase pues dudas. Bueno, mi idea era atraer gente y esto es un punto malo de las webs en general, que los bots te la revientan, por así decirlo, vendiendo de todo lo malo del mundo. Pues bueno, te lo encontrabas, era muy difícil. Yo no sé si te pasa lo mismo, Ignacio. A mí me han intentado entrar por muchos sitios y es muy molesto. El foro lo tuve que cerrar porque no conseguí poner suficientes medidas para que se dejasen de registrar, intentasen vender todo tipo de cosas. Y he tenido que bloquear temporalmente algunas partes de la web porque los bots te intentan, no sé qué encuentran de divertido, pero te intentan fastidiar. Sí, te intentan destruir la web. Y volviendo a la diapositiva pues anterior, hace un par de diapositivas, ¿qué recomiendo? Que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. En mi caso, mi servidor me avisó y ellos mismos pusieron los límites, los cortafuegos, cerraron ciertas partes porque te pueden llegar a colapsar el ancho de banda, el mail o meter información. Si tienes, en mi caso tengo base de datos mía que gestiono yo, te pueden llenar la base de datos de basura, por así decirlo. Hay que tener, bueno, un poco de cuidado. Imagino, no sé, Ignacio si pidió que hiciera la web, esto no le ocurrirá. Yo imagino que será un problema de seguridad de mi web. Yo la verdad es que no tengo tantos problemas de eso, sí que me llega, porque como tienes una página de contacto, pues a través de ahí te mandan mails, te escriben mensajes, y bueno, pero bueno, la mayoría se nota, pero claro, muchas veces es difícil filtrar los que pueden ser interesantes o es simplemente un bot que te ha rellenado el formulario de la web y te ha lanzado ahí cualquier... Vamos a enviar y fuera, sí, cuesta. Pero yo no he tenido grandes problemas con los bots ahí.
Los comentarios tampoco me escriben ahí los bots. Y los comentarios los han respetado. Es cierto que la parte de comentarios está respetada, es verdad que tiene más seguridad, pero a día de hoy, espero, toco madera, la han respetado. Fue el foro el que tuve que cerrar porque era incapaz, no sé qué pasó, era incapaz de pararlo, era incapaz, y lo cerré. Lo cerré, bueno, pues fue mi limitación en ese momento. Es también el mensaje que hay que mandar. Antes hablábamos que hay que saber de posicionamiento web y hay que tener también claro que, pues, que hay que ponerle unos cortafuegos importantes. Si no sabes asesorarte profesionalmente, si te gusta, pues aprender tú, pero no es solo escribir, no es decir, venga, me voy a poner a escribir. No, son más cosas, ¿no? Que forman parte del proceso. Pero las aprendes y divierten. Yo recomiendo crear un blog o una web porque aprendes y es divertido, y aunque te moleste ese día que el bot te intenta destrozar la web, acabas aprendiendo cómo pararlo y bueno, aquí seguimos y te has divertido en ese momento. Claro, tampoco hay que pensar que nuestra web no es la CIA, ¿no? Entonces, pues tampoco te viene el hacker ruso a hacerte polvo la web. Por eso, viene uno que está... Entonces, pues estáis al mismo nivel, ¿no? Sí. No, sí, o sea, y además, bueno, pues por resumir un poco, ya que habéis dicho por lo de la seguridad, pero bueno, aunque se ha hablado, claro, me parece que esto es que hay que saber mucho de posicionamiento, que sé mucho de muchas cosas para hacerlo, pero bueno, que todo es cuestión de, como habéis dicho, de decidirse, de decir, pues lo quieres hacer, pues vas adelante, ya irás aprendiendo, como decís, que pues cada uno va aprendiendo a su ritmo conforme le pasan las cosas. Igual habrá cosas de las que no hayamos hablado aquí que luego le ocurre a la gente, al final para eso va avanzando. Y vamos a dedicar ahora unos minutos pues a preguntas que quedan, que han ido poniendo en el chat, ¿vale? Las voy a ir leyendo. Claro. En este caso, pues Sandra comenta, imagino que iniciaría mantener una web o un blog no debe ser fácil a lo largo del tiempo. ¿Habéis tenido algún apoyo de empresas, universidades o algún otro organismo? Carlos. Yo en mi caso sí, bueno, como una parte de mi web está abierta a que la gente publique, he hablado, por mi parte, he hablado con programas de cálculo, he hablado con profesores de la escuela que se han animado a publicar y sí, he tenido, de hecho, un apoyo enorme en general. Diría también, voy a recomendar que la gente no tenga miedo, la gente que quiere compartir es muy amable, está abierta a responderte, ayudarte, si tienen tiempo. Yo creo que, vamos, a mí me gusta lo que hago y entiendo que otra gente está como yo y están muy, muy abiertos a ayudar. O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, esta charla la estamos teniendo porque David, porque Inclusión Ingeniería de Aragón ha decidido, bueno, pues ayudarnos en cierto modo, quiere acercar al público nuestros blogs y, bueno, pues creo que es una parte de esta ayuda y yo en mi caso he recurrido a mucha gente que agradezco enormemente y muy amable, de las cuales tengo artículos suyos que he publicado con mucho gusto y que a día de hoy les sigo agradeciendo. Y también no son instituciones, ni gente, ni profesores, son compañeros de trabajo que yo, vamos, les agradezco a todos que se han animado a publicar y que vamos, por mi parte, sí he pedido ayuda, he pedido bastante ayuda. Bueno, lección muy importante, nunca hay que dudar en pedir ayuda si crees que lo necesitas, porque es eso, igual que la gente está más dispuesta a ayudar de lo que siempre nos imaginamos. Por lo menos eso, sí, además, eso es mi experiencia. Y además cuando la duda o la ayuda la haces, digamos, para algo que de alguna manera es altruista, ¿no? Pues todavía más, ¿no? Cuando he tenido que pedir algo, pues también enseguida se han volcado porque te lo agradecen o te dicen, sí, claro, pero ¿y cómo no te voy a ayudar? Como diciendo, pues claro que te ayudo. Hacer una labor que es interesante y que le viene bien a mucha gente. Entonces, yo no he tenido esa ayuda si quieres, tan institucional, si quieres, pero tampoco la he buscado, ¿no? Ahora lo he abierto a que puedan escribir otras personas, por lo que decía antes Carlos, enriquecer el blog, ¿no? Con otros puntos de vista y en principio no necesito ninguna ayuda institucional. Me gusta cómo está, también te permite ser, no sé, pero lo que sí es que cuando he pedido ayuda, he pedido a lo mejor lo que decía Carlos, alguien que me revisara algún tema
siempre se han volcado. A ver. Yo, por ejemplo, ayuda en cuanto, sobre todo, por ejemplo, como un caso que tenía ha sido a algún programa de cálculo, les he dicho que si me dejaban o bien una licencia o bien si me podían dar información, y la verdad que respondieron muy bien, muy bien. Tengo artículos de los programas de cálculo hechos por mí o por ellos. También, bueno, en cierto modo les da visibilidad a ellos, pero considero que, bueno, el hecho de que se presten a acceder una licencia o que puedas hacer un cálculo con ellos, es ese tipo de ayuda más que institucional, que tampoco es cierto, que tampoco mucha, más bien personal a profesores, profesionales, más bien. Claro. Vale, a ver, más preguntas. Mira, de Francisco, claro, esta es una pregunta más personal de cómo decidisteis los nombres de vuestros blogs, respectivamente. Empiezas tú, en tu caso, Ignacio, que tiene un nombre más... Sí. más... Yo, la verdad es que en el nombre va el agradecimiento, ¿no? Hablábamos antes de los mentores. Yo, cuando empecé de jefe de producción en Rodeo Cimentaciones, tenía el jefe de obra, Agustín Serrano, que es con el que me pusieron, que le estaré eternamente agradecido, lo bien que se portó conmigo y todo lo que me enseñó. Él siempre decía en tono muy jocoso, ¿no? Porque todas las empresas pues tienen sus particularidades, ¿no? Y él decía que cuando se jubilara iba a escribir un libro que se llamaría Rodio visto desde el murete guía. El murete guía es la estructura, ¿no? Básica para hacer el muro pantalla. Y bueno, ahí está el murete guía, que nadie le hace mucho caso, y es como una cosa que todo lo ve, ¿no? Y nadie le hace mucho caso. Y él decía, y era una manera también de trasladarle el agradecimiento, ¿no? Pues un poquito, desde el murete es la que iba a ser su libro, que creo que ya se le ha quitado de la cabeza, ya está jubilado de hace años y no parece muy animado para eso, que decía que iba a escribir Rodio visto desde el murete guía. Pues yo cogí desde el murete. Y en tu caso, Carlos, que es un nombre como más, además mezclas inglés y español, es como más corporativo. En mi caso sí, en mi caso no es ningún homenaje, bueno, realmente es al origen de la web. Yo empecé todo haciendo un prontuario de vigas. El origen fue aplicar la programación que estaba aprendiendo a algo tan sencillo como era pintarme leyes de momentos de forma interactiva en una web. Ese fue mi origen de todo. De ahí, bueno, pues prontuario y viga, BIM, es la unión y ese fue el origen puro de Prontuim. De hecho, los artículos vinieron un poco después. El origen fue las herramientas y de ahí, bueno, pues prontuario, y por eso intento mantener una sección de prontuario más o menos fuerte, porque es el origen de Prontuim, la realidad. Vale, más preguntas, que en este caso un compañero Ángel ha hecho varias. La primera de ellas dice, bueno, la ingeniería, como hemos hablado, la ingeniería civil no pasa por su mejor momento, que vuestros blogs son una herramienta útil para mostrar precisamente al mundo la importancia del ámbito ingenieril. ¿Y cómo creéis vosotros que se podría difundir este tipo de blogs para un mayor público? Es decir, extenderse ya no solo en ingeniería civil, sino a otros ámbitos que pueda haber de la sociedad. En este caso, bueno, Carlos, ¿quieres empezar? Dale, sí, Carlos. Bueno, a ver, o sea, no terminé de comprender del todo la pregunta, porque depende, o sea, partimos de que hay un problema de difusión de la ingeniería civil, que es cierto, y un poco el origen de estos blogs es darle visibilidad. Extender estos blogs a otros ámbitos de nuestra vida, bueno, pues no extenderlo a otros ámbitos, sino conseguir que más gente sepa de su existencia, incluso gente no ingenieril, pero esto sí que es cierto que entra un poco con lo que hemos hablado antes del contenido, de que obviamente por mucho que nos esforcemos, pues es muy complicado que alguien sin nociones de cálculo se meta a un post de Prontuim, o que alguien sin interés, bueno, en el caso de Ignacio, como es algo mucho más de obra, que es muy, muy visual, que tiene como más morbo entre el público general, es decir, que es algo que puede gustar más, sí que podría extenderse, pero claro, en este caso yo creo que la pregunta va por ahí, de cómo podríais, con alteraciones mínimas de vuestro contenido, intentar acercarlo más al público general, es decir, a los no ingenieros. En mi caso, creo que sería intentando incluir un poco más de opinión
porque la parte técnica se reduce a la gente que lo ha estudiado para entenderla, pero la parte de opinión, todo el mundo entiende más rápidamente si comentas un cierto aspecto de un punto de vista, de una opinión, no técnicamente, sino das tu punto de vista, eso abre a que a mucha gente le entre la curiosidad. Es cierto que no vas a publicar contenido muy técnico porque pierdes a esa nueva gente que buscas. Tienes que buscar, de hecho, un cierto equilibrio. No puedes pedir todo, creo yo. En mi caso, intento quedarme en el ámbito un poco más ingenieril. No intento alcanzar a todo el mundo, aunque sí que tengo algunos artículos de opinión. Mi objetivo es no intento abarcar mucho, intento, digamos, que apretar un poco nuestro sector, que creo que está un poco olvidado. Y yo más, lo que me gustaría sería ir a presentar a las escuelas de ingeniería los blogs y las webs. No llegas a otro tipo de público, que sería un poco la pregunta que hace. Tampoco creo que sea el objetivo del todo de Pron2Bim, pero me gustaría llegar más y desde antes al público de ingeniería, en general, de forma como presencialmente y más rápida, por así decirlo. ¿Y en tu caso, Ignacio? Yo creo que un poquito lo que Carlos. O sea, nuestro objetivo no es llegar al público masivo. Nosotros nos enfocamos a los profesionales, a los que se mueven en nuestro sector, ¿no? Y ahí nos sentimos cómodos. Además, creo que nosotros hacemos una labor, pero creo que todos los profesionales tienen su oportunidad de, en mayor o menor medida, hacer una labor divulgativa y formativa y de puesta en valor de nuestro trabajo, ¿no? Ahora con las redes sociales todo el mundo puede aportar cosas interesantes y creo que en este caso todos pueden mostrar algo de contenido propio de sus trabajos, de sus obras en las redes, aunque no sea a través de un blog, y mostrar las buenas prácticas y así. No creo que la labor divulgativa a nivel general, si me apuras, de la ingeniería debe recaer sobre todo en los colegios, forma parte de su labor, ¿no? Acercar la ingeniería a la población y si nosotros servimos de apoyo para eso, pues estupendo, ¿no? Claro, que además que ahora me ha venido a la mente que tampoco, por ejemplo, no hay muchos premios, como puede haber en otros campos, a la divulgación en ingeniería más orientado en blogs. Es decir, yo sé que existe, por ejemplo, el premio, creo que es el Blogueros del Asfalto, que es un premio que da de la carretera, pero no me viene a la mente ningún otro ahora mismo. ¿Os suena de que haya, o si os viene a la mente, os suena que hay algún otro? Claro, porque... No, de hecho tenía en mente ese que has dicho, pero no hay, y es una pena porque creo que mucha gente... Del agua también, y agua es... sí, y agua tiene, sí, además es muy potente, sí, cierto. Sí, bueno, muy potente. Cierto es, pero y agua es que, claro, y agua es algo... Claro, es distinto. Mezcla mucho. Y agua es un propio blog, es muy institucional, es decir, tiene el apoyo de muchas instituciones. Yo creo que además son socios de pago. No sé si es Iagua o es Agua, porque hay dos que son muy, muy similares, pero yo creo que Iagua... Pero creo que hablamos todos del mismo, ¿no? Sí, creo que estamos hablando del mismo, pero claro, es que ese es un blog, claro, muy potente, muy institucional, porque precisamente además escribe mucha gente que está en confederaciones, porque parece que ahí les animan. Por ejemplo, en confederaciones hidrográficas, pues yo sé que hay gente que ha publicado ahí cosas que haya podido ser artículos científicos puramente académicos, que les haya dado un lavado y los haya publicado ahí, pero yo creo que precisamente por eso, porque como están muchas instituciones ahí integradas, les animan precisamente a que se cree contenido para que eso pues siga adelante y se expanda. Pero claro, yo diría que esa es la excepción que confirma la regla. O sea, en temas de agua sí que está esto, pero no me suena que haya ningún otro así de construcción que digas que impulse a que profesionales publiquen en él, ya sea mediante pues, como una sociedad, como una asociación de empresas que monta un blog, etcétera. No lo veo que haya algo más allá de eso. Por lo menos ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno. No lo sé, tampoco. Bueno, pasamos a la otra pregunta. Está igual, no tenéis por qué responderla si no queréis, que os pregunta por curiosidad si en algún momento habéis recibido alguna
oferta entre comillas, para hablar positivamente de un determinado producto o solución en vuestro blog. Yo puedo hablar de eso, la respuesta es no y lamentablemente no. Sí. Creo que no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso si lo haces con transparencia. Los publireportajes están en el orden del día de muchos canales de comunicación. Y de hecho, uno de los cambios, de las novedades que quise meterle al blog fue poner anuncios. Y me parece, anuncios, y una de las opciones era precisamente si alguna empresa tiene interés en su producto, su servicio, escribir un artículo, escribirlo. Y además, creo que así está bien y así es como debe de ser. Hacerlo con transparencia y con claridad. Por aquí están mis artículos, por aquí están mis anuncios, y dejar claro, si un día llega alguna empresa que quiere hacer un publireportaje, pues que quede claro que ese artículo es un publireportaje. Escrito para un blog, pero es un publireportaje. Y ya está. Y tu relación con esa empresa empieza y acaba en el publireportaje. Te escribe, le cobras tu fee y se acabó. Y el que te pone un anuncio, te pone un anuncio y ya está. El que quiera ponerlo, lo pone, y cuando quieran quitarlo, lo quitan. Me parece eso mucho más claro y más transparente que andar ahí con suspicacia. Lo hice también por eso, porque a lo mejor nunca nadie me lo había dicho, pero digo, mira, vamos a hacer dos espacios estancos, ¿no? Por un lado lo que sería la publicidad y por otro lado lo que serían los artículos. Y digo no lamentablemente porque aún nadie se ha animado a hacerme una propuesta. Tampoco he hecho yo el trabajo proactivo de acercarme a las empresas, que lo haré. Tengo mi mercado objetivo, y cuando tenga tiempo es una de las cosas que tengo en mente. Acercarme a ellos, decir, oye, ¿te interesa hacer un publireportaje? Y de verdad que no tendré ningún problema moral, ¿eh? ¿Y en tu caso, Carlos? Yo, por mi lado, tengo que decir que si publireportaje como tal, o sea, un artículo que solo vaya para vender un producto, no creo que llegue a publicar. Lo que sí que ha ocurrido, y tengo artículos, pues que si un programa de cálculo, o sea, si un programa de cálculo quiere publicar un artículo, yo le pido que muestre un contenido útil para el lector, y que ahí, en ese momento, podemos poner su logo, podemos poner con qué programa de cálculo ha sido utilizado, cuáles son sus virtudes. No tengo ningún problema. De hecho, lo agradezco, no tengo ningún problema. Creo que sirve de publicidad indirecta para la empresa. Por otro lado, estoy de acuerdo con Ignacio que si una empresa quiere poner un anuncio, un banner, no tengo ningún problema. Eso, bueno, si quieren, pues, ¿por qué no? No tendría ningún problema. Pero hacer un artículo solo de publicidad, que al final creo que eso no lo admitiría en mi web. Creo, a día de hoy. Solo por matizar un poquito, porque yo también estoy en el hilo de lo que dice Carlos. O sea, tiene que ser algo que encaje en la temática del blog y que sea una temática que considere de interés. No sé, me ocurre, sí. Por ejemplo, algo de monitoreo geotécnico. Pues, ¿por qué no? Que cuente un poquito en qué consiste, qué es lo que mide y cuáles son las bondades de ese producto, que como el suyo habrá varios, pero lo pone ahí. No sé, también es, antes hablamos de aprender cosas de posicionamiento web, de seguridad, y es también aprender un poquito de mercadotecnia, ¿no? Claro, o sea, que tampoco la pregunta no iba así, no iba con ninguna segunda ni nada. Simplemente ya sabéis que estas cosas, pues siempre, así como hay otros blogs que sí que han orientado, han metido más publicidad y se han vuelto, incluso aunque no tengan contenido comercial, pues se han vuelto más comerciales. Es decir, pues todos conocemos Estructurando, que sí que tiene pues la parte de publicidad, como no puede ser, porque si tiene un tráfico, pues lo han aprovechado, y también montando sus propios cursos, es decir, que ya ha evolucionado a una parte monetaria también, que oye, pues si la han cosechado el éxito, pues ¿por qué no? Y además que la gente que venga aquí que sepa que con un blog también se puede llegar a un punto en el que se pueda sacar dinero, obviamente, pero lo importante hay que decir sin sacrificar que ni Carlos ni yo estamos en ese punto. Bueno. Ahora mismo
estamos en negativo. Bueno, cuando hagamos otra sesión de estas dentro de 5 años ya veremos a ver. Puede ser. Es que también no es un objetivo que es moralmente válido, ¿no? Sí, o sea... ¿Por qué no vas a poder hacer dinero con lo que empezó siendo un ocio, con una actividad para entretenerte, para divertirte, porque te gustaba, porque te apetecía? ¿Y por qué no monetarizarlo? No, sí, no creo que haya gran... Sí, o sea, monetizarlo, pero claro, como has dicho tú, pues eso, quizás pues dejando bien claro lo que acabe siendo publicidad y lo que no, pues precisamente para eso, para que no haya, si no hay ningún engaño de por medio, pues al final no hay ningún problema. Y luego ya, pues obviamente, si os llega el día en que se os presenta esto, pues también vosotros me diréis cuánto queréis meter para que siga conservando vuestro blog la esencia sin quedar pues saturado en contenido de otras cosas. O sea, que al final eso pues es algo que también puede acabar pasando en cualquier blog si cosecha suficiente. Yo, por ejemplo, sí que estoy abierto y pienso que quizás en un futuro lo haga, todavía no tengo la infraestructura montada de cursos. ¿Me gustaría? Sí. No tengo problema. La verdad que es una parte que encuentro bastante interesante, ofertar cursos o bien hechos por mí o gente que se anime. Sí podría ser una idea en mi caso. Lo que me pasa con un poco los artículos de publicidad es que me haría perder un poco mi esencia de ProntoBIM. La gente busca ProntoBIM no porque yo les vaya a vender un producto, sino pues simplemente porque les hablo de un tema. Y a mí, que puede ser que no digo que esté mal o bien, es que no voy a optar por esa opción por el momento. Yo a todo esto que no se me tome 100%, que la palabra. Estamos grabando, Carlos, estamos grabando. A día de hoy no me gustaría que la gente pensase que he recomendado un máster porque me he vendido, digamos. Por ejemplo, porque alguien me ha dicho, oye, publica este máster. Si yo pienso que no merece la pena, no debería hacerlo. Y eso es la esencia inicial de ProntoBIM. Y me gustaría, espero, guardarla. Que no lo sé, que yo digo, que nadie me coja aquí la mano, que nunca se sabe cómo cambiar la vida, pero a día de hoy es mi idea. Es mi idea y así la estoy llevando a cabo. Pero bueno, la sección de cursos quizás puede ser una opción. Claro. Sí, ya esperamos a ver qué es lo que nos depara tanto en ambos en el futuro. Otro par de preguntitas más y ya acabamos. La última de Ángel, que dice que es en este caso solo para Carlos, respecto a ProntoBIM. Se dice si para un mismo artículo si hay una diferencia notable en el número de visitas entre la versión en inglés y en castellano. Es decir, ¿quiénes son más curiosos a la hora de entrar en la web? Bueno, a día de hoy la parte de castellano atrae más visitantes porque estoy más posicionado. Porque si me buscas en inglés o me buscas en español, lleva más tiempo, más recorrido la parte española y eso me ayuda a posicionarme en Google. Tengo mucha parte de Sudamérica que me ve, entonces también gano visitas. La inglesa arrancó más tarde y se está posicionando. Entonces tengo que decir que en general la española se posiciona mejor a día de hoy, pero la inglesa le va cogiendo bastante, va tirando con fuerza. Tengo una parte de India que me llama la atención, que me visita bastante y está ganando, por así decirlo, puntos en la parte inglesa, pero no deja de haber nacido más tarde y le cuesta, está arrancando un poco, va como por detrás todavía. No, pero es normal. Tendrías que comparar el tráfico que tienes ahora con el que tenías cuando tenía un año de vida tu blog, ¿no? En español, para ver cómo vas. Yo es algo que también está en los planes de futuro, hacer una versión inglesa. Los mismos artículos en inglés. Y bueno, pues la verdad es que la suerte que tenemos con el español es que tenemos el público latinoamericano que es muy potente. En mi caso, el 75% del tráfico viene de Latinoamérica. Solo el 25% viene de España. Muy potente y que además participan mucho. O sea, comentan mucho, son muy agradecidos. La verdad que no sé, tengo bastante y me gusta interactuar con ellos porque me parece muy agradable. Y cierto es, si comparo, que no sé si es comparable, pero si comparo al tráfico en español cuando la web llevaba 2 años, que sería el equivalente de lo que lleva en inglés, el inglés le ha duplicado.
pero Claro. también es que ProntoBeam tiene mucho más cuerpo, tiene mucho más artículos, Claro, más claro. contenido, tengo mucha más gente que la sigue en español o en inglés, y en las redes sociales tengo más posición. Tanto en LinkedIn como en Twitter me ve más gente, entonces bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es la gasolina que hace también crecer a la versión inglesa. Sí, de hecho la española incendia la inglesa, es cierto, o sea, la ayuda. Muy bien. Pues vamos entonces a la última pregunta de Javier Martínez, en este caso, que pregunta de cómo afecta la ley de protección de datos al elaborar artículos o documentación, es decir, imágenes o fotografías, etcétera, de obras o procedimientos en los que existen empresas que puedan verse afectadas de alguna forma, sobre todo si son datos de errores o fallos de algún tipo. Bueno, me animo yo primero. Lo que contamos ahí forma parte de nuestro conocimiento. Es de las cosas que nosotros, el 90% o el 95% de lo que ahí se escribe es de lo que nosotros sabemos. O lo hemos buscado o lo hemos aprendido. Por lo menos en mi caso. Y es verdad que te apoyas a veces en fotografías, que en mi caso, de las fotografías, la inmensa mayoría son mías. Que he tomado yo. Es verdad que todos lo sabemos que las obras hay está la letrita pequeña en todos los contratos que no puedes tomar fotos o sin el permiso del cliente y nada. Bueno, la verdad, yo no me preocupo mucho por eso. Creo que habría que tener bastante poca vergüenza para hacer la labor que hacemos nosotros y que alguien esté preocupado porque estés poniendo una foto de una obra la que estuviste hace 10 años, ¿no? Cuidas las imágenes, que no se vean temas malos de seguridad o de calidad, pero yo la verdad es que no me preocupo mucho por eso. Porque el contenido que pongo es nuevo, es un producto nuevo, y en las cosas que me apoyo, creo que el valor que uno da a la sociedad, por así decirlo, es mucho mayor que puede ser el coger un screenshot o una foto de cualquier otro sitio. No sé. No... Muy bien. ¿Y tú, Carlos? Yo, por mi lado, yo en mis artículos intento no utilizar fotos en general, bueno, porque son muy técnicos y no me hacen falta. Entonces, bueno, pues no las necesito. Cuando he tenido que recurrir pues, a algún detalle, pues si estoy hablando de funcionamiento, un fallo estructural, y necesito darle una imagen para que la gente entienda, es cierto que busco en Internet alguna imagen típica, que hay miles, y lo que sí que hago es le doy crédito de autor. O bien al final de todo tengo la referencia de dónde la he sacado o debajo de la página. Digo, de dónde la he sacado. Eso es, desde mi punto de vista, yo como autor. Como otros autores, yo les digo que tienen que tener, si publican alguna foto de alguna obra, de momento no tengo ningún problema y tampoco he tenido ninguna imagen que me pudiese dar problemas. Pero sí que digo que tienen que tener permiso de la empresa donde están sacando la obra. Si quieren que se vea algún logo, si no se ve nada y simplemente es un fallo estructural, Claro. Porque estoy viendo una esquina de un puente donde está viendo la barra, no me preocupa en exceso. Claro, yo procuro que no se vean los logos, que no se vea el nombre de las empresas, ese tipo de cosas, cuidarlas. Claro, eso es. Y luego tengo que decir que, por otro lado, como tengo una base de datos de gente que publica, en mi caso, no sé si fue excesivo o porque me entró miedo o porque quise ser realmente puritano, la tengo registrada. En Madrid tengo registrada mi base de datos, cumplo las medidas de seguridad. La verdad que quizás es un poco excesivo, creo que a lo mejor no haría falta, pero en su momento, como lo programaba yo y me tuve que enterar un poco de toda esta parte, pues tuve que hacer como inscribir la base de datos, explicar qué iba a ser, aunque no recoja nada más que nombres de autores y artículos. Bueno, pues tengo sus copias de seguridad y un poco pues todo lo que pide. Me he tenido que actualizar a la ley actual que se cambió hace poco. Bueno, pues toca. Carlos es un profesional. Es que cuando me tuve que hacer yo el código me entró un poco el miedo, todas las cookies y todo. Reconozco, y tuve que ponerme al día, o sea, la verdad. Y fue árido bastante. Sí. Y eso sí, que pues no otra cosa de las que se aprende, ¿no? Temas un poquito jurídicos y sí, de no responsabilidad. ni cookies ni nada, porque no las uso para nada, no me sirven. Pero Google sí. Pero bueno, tengo que avisarlo. Claro. Lo típico.
Muy bien, pues ya no habiendo más preguntas, si os parece, pues lo damos por concluida la sesión. Espero que hayáis disfrutado tanto vosotros como todos los asistentes de haber podido estar aquí pues, compartiendo experiencias, aprendiendo un poco más acerca del tema y sobre todo compartir opiniones, que es lo importante, que aunque nos separen cientos de kilómetros, pues vamos a aprovechar que ahora con la tecnología se puede intercambiar opiniones, que es lo que nos hace falta para poder seguir creciendo todos como profesionales y como personas también. Así que es un doble gracias a vosotros por haberos prestado a venir aquí hoy, a estar aquí con nosotros, y también al resto pues por dedicar una tarde de martes cualquiera a pasar aquí un rato. Como ya sabéis, todo esto luego lo colgaremos, la parte de la ponencia y las preguntas, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube que tenemos del colegio, y ahí lo tendréis por si lo necesitáis y para verlo cuando os apetezca. Pues yo por mí ya está. ¿Queréis despediros vosotros, Carlos e Ignacio? Bueno, sí, pues igualmente agradecer tanto a la gente que nos ha visto, que espero que hayan aprendido, al menos disfrutado. A mí me ha gustado mucho como experiencia, sinceramente, bueno, pues hablar un poco de esto que hemos creado, que creo que como Ignacio también lo siente como un pequeño hijo, como ha dicho, que hay que cuidar, que hay que alimentar. Y bueno, agradecerte a ti, David, también, bueno, pues la oportunidad. Y ya aprovecho un poco a hacer publicidad de tus charlas, de como dices, de un martes cualquiera, a la que, por ejemplo, el martes pasado tuve gusto de asistir sobre vibraciones de pasarelas y que la verdad fue buenísima. Así que, bueno, pues aprovecho para animar a los que estén oyéndonos que cada martes hablan distintos temas y que, bueno, las que he asistido merece la pena. Bueno, te voy a interrumpir porque cada martes de momento es mucho hablar. Como dije, vamos a medirnos. Ah, vale. Hemos empezado fuerte, pues bueno, periódicamente vamos a seguir haciendo este tipo de charlas, ¿vale? Pues si no es cada semana, pues cada 2 semanas. Pero intentaremos seguir buscando pues, un tema que sea interesante, del que no se hable mucho, que es la gracia que tienen estas cosas. Y así, que sea un rato íntimo y que se pueda seguir hablando. Nada, continúa, te he interrumpido solo para eso. No, bueno, pues eso, que cada ciertos martes, como dices, un martes cualquiera, que asistí la semana pasada, que bueno, yo casualidad que fueron seguidas y que me gustó, que la recomiendo. Y aprovechar también, bueno, pues un gusto haber conocido a Ignacio porque nos conocíamos ya por redes sociales, pero no había tenido este placer de intercambiar con él un rato de charla, que al final detrás de cada web se esconde una persona y, no sé, me gusta ver que tenemos cara, hablamos y que, claro. Y que estamos accesibles a todo el mundo por si quieren conocernos. Nada, yo muy breve, por supuesto, un placer haber compartido este rato con Carlos, con David, con el resto de participantes. A animar a la gente que tenga este gusanillo, que le eche ganas y que se ponga a ello. Y nada, que a seguir con nuestra tarea, con nuestra profesión, haciendo las cosas bien, poniéndolas en valor y divulgando, que todo, en mayor o menor medida, lo podemos hacer. Eso es. Y a los que aún les queden dudas sobre escribir, claro, sobre qué es lo que tal, pues bueno, siempre os podéis animar y probar a publicar antes en el blog de Ignacio, en el blog de Carlos, que como han dicho, pues os guiarán en el primer artículo para que veáis un poco cómo se hace. Y si os gusta, pues ya luego pues, podéis lanzar al vuestro propio. Eso es. Así que, pues buenas tardes a todos. Nos veremos en próximas sesiones. Y muchas gracias, tantas gracias aquí, pero bueno, muchas gracias otra vez a Carlos e Ignacio y a todos los asistentes. Así que muy bien. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.